Capítulo 11 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Steinite ni de My Hero Academia. Aizawa observó al grupo de adolescentes frente a ellos, muchos con miradas sombrías, probablemente por las actividades del día anterior. No los culpaba. Los estudiantes de su clase habían superado algunos de los desafíos más difíciles para simplemente asistir a la academia. Haberle dicho a Olmigt que alterara sus planes por un propósito mayor a largo plazo era potencialmente sobrepasar sus límites, pero no le importaban las posibles consecuencias. Al fin y al cabo, estos chicos eran su responsabilidad, y los prepararía para lo peor que el mundo pudiera depararles. Eso también incluía los medios de comunicación que los habían estado esperando para emboscarlos frente a la escuela. El peso que los atormentaba desde el día anterior y que posiblemente los atormentaba esa noche no los hacía precisamente recíprocos a lo que los periodistas querían de ellos. En efecto, información sobre que el héroe número 1 era profesor. Sirvió como distracción, pero aparte de eso, no estaban preparados para lo que se avecinaba. Bastaba con ponerse del lado equivocado de un medio de comunicación para que empezaran las calumnias. Un solo error podía desproporcionarse y una carrera que había tardado años en construirse podía derrumbarse en cuestión de horas. Los niños no están hechos para lidiar con estas cosas. Ahora, necesito que todos se concentren, dijo con calma. Cada uno de ustedes pasó por algo difícil ayer, y ese era el punto. Están en una escuela de élite, recuérdenlo. Habrá altibajos, y a veces será difícil levantarse del suelo. No todas las misiones a las que asistan terminarán como desean, y si no están mentalmente preparados para algo así, puede quedar en una situación vulnerable. Observé y analicé sus batallas, y si desean hablar sobre mis hallazgos, visítenme en sus ratos libres. No les diré qué hicieron bien y qué muchos hicieron mal delante del resto de la clase. Estoy seguro de que lo repasaron todo al volver a casa y descansar después. Todos tendrán opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero por sus caras, puedo ver que llegaron a un resultado similar. Acéptalo y sigue adelante. Las palabras de Aizawa hirieron a los presentes, pero lo decía en serio. No conocía a ningún héroe que no hubiera sufrido en algún momento de su carrera, pero cuando estaban en su peor momento, tenían dos opciones: superarse o retirarse. Muy pocos se jubilaron. Ahora, a los negocios. Y luego cambió la conversación al liderazgo del aula como si nada, se rió entre dientes Shirou mientras se sentaba en lo alto del techo, con una lonchera en la mano. Bueno, ya entiendo su táctica. Primero les echaba encima toda la deprimente antes de intentar animar el ambiente. ¿Y cómo decidieron quién sería el líder de su clase?, preguntó Rin, tumbada en la azotea, con su lonchera vacía a su lado y mirando las nubes con las manos tras la cabeza. Básicamente, todos querían tener el puesto para ellos mismos antes de que se sometiera a votación, dice Shirou entre bocado y bocado. ¿Cuántos votaron por ti al final? Supongo que los 4 a quienes ayudaste con el ejercicio de ayer votaron por ti, dijo Rin. Me negué a participar, dijo Shirou mientras dejaba a un lado su recipiente, ahora vacío. Es probable que, aunque esos 4 hayan votado por mí, era evidente que hay animosidad entre yo y aproximadamente la mitad de la clase en este momento. Cierto, no tiene sentido guiarlos si no quieren, dijo Rin mientras se sentaba. Aunque sé que los habrías hecho obedecer de una forma u otra. ¿Crees que me habría convertido en dictador? Por favor, un señor de la guerra sería un título más apropiado para ti, ¿no crees? Emilia Shirou, el señor de la guerra, me pregunto cómo caería eso en este mundo, rió entre dientes Shirou evocando ideas de oleadas interminables de personas tratando de acabar con él en nombre de la justicia. Puedo decirte exactamente cómo sería, dijo Rin con una voz casi sensual. Tristemente, fue entonces cuando el hilo de sus pensamientos se detuvo bruscamente cuando las sirenas empezaron a sonar, lo que hizo que Shirou y Rin entraran en acción. Se ha violado el nivel de seguridad 3. Se ruega a todos los estudiantes que evacúen inmediatamente. Espero que nuestras casas no hayan sido saqueadas, afirmó Shirou. En serio, han entrado en la academia y te preocupa nuestro alojamiento, dijo Rin mientras observaba a Shirou acercarse al borde de la azotea y mirar hacia abajo. ¿Qué ves?
No tenemos nada de qué preocuparnos, solo es la prensa, declaró Shirou, visiblemente más relajado. En serio, la prensa entró por esa barricada gigante que temes que pueda tener una cámara lista para captar tus movimientos en mitad de la noche, dijo Rin mientras bajaba el brazo, la energía mágica que había estado cargando se disipó. Bueno, no fueron precisamente sutiles al entrar, declaró Shirou. Parece que la puerta se ha derrumbado. Viendo este mundo, no me sorprende, dijo Rin mientras se echaba unos mechones de pelo sueltos detrás de la oreja. Con un poder tan destructivo, sabían que podrían atravesar la barricada, y si saben que les pagan generosamente por la primicia, harán lo que sea necesario para conseguirla. Supongo que sí, dijo Shirou con un suspiro. Rin no supo si el hombre frente a ella estaba decepcionado por la ausencia de amenaza. Probablemente solo estaba inquieto. Los enfrentamientos del día anterior probablemente lo habían incitado bastante, con batalla tras batalla. Desafortunadamente, no eran el mismo tipo de luchas que había librado durante décadas. Si acaso, había jugado las batallas como si fuera una partida de ajedrez, colocando estratégicamente sus piezas donde las necesitaba para alcanzar la victoria. Aunque otros podrían haber visto las peleas en las que había participado como algo extraordinario, Rin sabía que estaba inquieto. Probablemente solo se habían divertido con la destreza en el combate que deseaba demostrar, pero que sabía contenerse bastante al tratar con niños. El hecho de haber lidiado con el adolescente artesano de hielo de esa manera demostró una cosa muy específica. Si iba a combatirlo, tendría que hacerlo con seriedad, y al hacerlo, no podría haber garantizado la seguridad de Todoroki. Necesitaba acción. A pesar de que el perímetro probablemente estaría fuertemente vigilado esa noche, considerando el gran agujero que una vez fue la entrada, Shirou saldría esa noche. Ese toque de confrontación solo avivó su necesidad de conflicto. Si pasaría la noche capturando villanos como si fuera un justiciero o si pondría a prueba el poder de los héroes que patrullaban las calles, ella no lo sabía ni le importaba. Shirou regresaría con ella a la mañana siguiente y no le diría nada sobre las posibles heridas que podría sufrir, ni si la sangre que pudiera estar en su ropa era suya o de otro. Shirou había dedicado gran parte de su vida a la batalla para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. No era el arquero que ella recordaba de hacía tanto tiempo. Si la persona en la que se había convertido era mejor o peor, ella no lo sabía ni le importaba. Todo lo que ella sabía era que cuando él regresara, ella estaría allí esperando para ayudarlo si lo necesitaba. Los destellos azules y rojos que iluminaban el cielo nocturno siempre indicaban que se avecinaba un problema, aunque por lo que Ryuko podía ver, parecía que la policía estaba ultimando el asunto. Desde su punto de vista, 3 pisos más arriba, contó 4 vehículos policiales estándar y una camioneta fuertemente blindada. Fuera lo que fuese lo que estaban ultimando, había sido algo grave. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. No veía a ningún héroe profesional en los alrededores. Era más que posible que, si un héroe profesional hubiera ayudado en esta aventura, los hubieran llamado para otra situación, pero ella sentía que no era así. Se alegró momentáneamente de no estar patrullando con su becario. Nejire tenía la desafortunada tendencia a ser francamente directo en el mejor de los casos. Ryuko no tardó mucho en llegar a la estación de policía. Uno de los detectives la notó. «Buenas noches», dijo cortésmente, tocándose el sombrero. «¿Cuál es la situación aquí?», preguntó mientras veía cómo empujaban a un hombre de azul hacia la parte trasera del vehículo blindado. «Redada de drogas», dijo señalando el interior de la tienda. «Aparentemente es una lavandería, pero tras bambalinas hay algo más». «Ya me lo imagino», dijo Ryuko. «¿Quién los eliminó?» «No lo sabemos, solo vinimos cuando los transeúntes escucharon el sonido de los disparos y nos llamaron», dijo el policía. Ryuko se mordió el labio interior mientras consideraba esta información. Solo se le ocurrían 2 opciones reales, y, por desgracia, al no haber cooperado previamente con la policía, solo quedaba una. Vigilantes. Justicieros, singulares, estos tipos parecían no tener reparos en contarnos ese pequeño detalle. Veo.
Incluso afirmó haber revelado su nombre, o mejor dicho, su alias. ¿Te dice algo el nombre Archer? Arquero, repitió Ryuko, preguntándose si había oído ese término antes. Quizás podría contactar a algunos de sus contactos para ver si tenían alguna idea. Veré qué puedo averiguar. Lo agradecería mucho, dijo el policía con seriedad. La única otra información veraz que obtuvimos sobre él fue que, a pesar de llamarse arquero, los derrotó a todos con solo un par de espadas. ¿Espadas? ¿Te refieres a algo similar a ese niño que se enfrentó a todos esos héroes hace un tiempo? Nosotros también lo creíamos, pero avisamos a la UA que nos informaron que, con las patrullas adicionales de servicio, era prácticamente imposible que su estudiante renegado hubiera escapado. Les pedimos que lo comprobaran por si acaso, y el director nos informó que Oundok fue a comprobarlo solo para asegurarse, pero regresó con información que nos informaba que el sospechoso estaba localizado. Por lo tanto, tenemos motivos para creer que se trata de alguien con una peculiaridad similar, o quizás incluso un imitador que intenta hacerse un nombre aprovechando la infamia de otros, por así decirlo. ¿Quizás dieron una descripción del individuo?, preguntó Ryuko. Mientras el oficial anotaba las notas que él y su equipo habían logrado recopilar, la novena heroína del país tuvo la inquietante sensación de que algo allí estaba demasiado fuera de lugar para su gusto. La UA estaba a kilómetros de donde se encontraba y, con la seguridad de la academia, nadie intentaría entrar o salir sin temor a ser descubierto. Sin embargo, una adolescente más que dispuesta a enfrentarse a sus rivales y que logró hospitalizar con éxito a varios héroes profesionales con una sonrisa en el rostro no era alguien a quien inicialmente se consideraría cuerda. Aunque no tenía jurisdicción real sobre la academia ni sobre cómo funcionaban las cosas, le pediría a Nejire que la cuidara. En el mejor de los casos, ella estaba demasiado paranoica y nada saldría de esto. En el peor de los casos, bueno, ya llegaría a ese punto si llegara el caso. Shirou estaba sentado en la parte trasera del autobús, con los ojos cerrados, prestando poca atención a las conversaciones que fluían a su alrededor. Se dirigían a unas instalaciones separadas donde realizarían un entrenamiento de rescate, que había entusiasmado a muchos estudiantes. Junto a él se sentaba el vicepresidente, quien había conseguido un buen número de votos tras haber luchado a su lado el día anterior. Hirm había asumido inicialmente el primer puesto como presidente de la clase, pero tras la actuación de Yeida, que captó la atención de los estudiantes durante la crisis mediática, Shirou desconocía dicha crisis, el hermano de Ingeniyun se había alzado con la presidencia. Si Hirm hubiera querido aprovechar esta oportunidad para conocer mejor a Shirou, le había costado desde el principio. Se había ofrecido a compartir su música con Shirou, quien la ignoró y optó por descansar en silencio. Por eso, ahora se encontraba hojeando multitud de canciones con curiosidad, preguntándose qué género le gustaría a la persona a su lado. Si hablamos del doble golpe de llamativo y fuerte, entonces hay que considerar tanto a Todoroki como a Bakugo. Shirou sintonizó suavemente, dándose cuenta rápidamente de que estaban hablando de sus peculiaridades y de cómo los vería la población. Creo que también nos estamos olvidando del elefante en la habitación, o del autobús, por así decirlo. Shirou dejó escapar un suspiro antes de abrir los ojos y encontrarse con que varias personas lo observaban. Es decir, no puedes negarlo después de lo de ayer, Shirou, dijo Kaminari con una sonrisa pícara. La forma en que lograste explotar nuestras debilidades y usar a tus compañeros al máximo de sus capacidades es algo que solo los profesionales pueden hacer. En efecto, dijo Tokoyami, con los brazos cruzados. Aunque tu don puede que gire en torno a la creación de armas, es evidente que te entrenaste extensamente en diversas formas de combate. ¿Qué opinas, Shirou? ¿Podría tu espada más afilada penetrar mi armadura? Preguntó Kirishima, endureciendo su brazo mientras lanzaba el desafío verbal. Shirou suspiró una vez más mientras se inclinaba hacia adelante, sabiendo perfectamente que todo el autobús estaría escuchando lo que iba a decir. Para poder responder a eso, hay algo que necesitan saber sobre mí, Don, dijo Shirou, aún sintiendo lo extraño que era describir su habilidad como algo similar a las rarezas que el resto del planeta podía lograr.
Para demostrar aún más su punto, se concentró durante varios segundos antes de que una hermosa katana apareciera en sus manos. Esta katana es una creación de Masamune, actualmente conservada en el Museo Nacional. Todas las armas que puedo fabricar son las que he visto antes. En cuanto veo un arma, puedo recrearla hasta el último detalle. Aunque esto no funcionará con armas de fuego, hay algo en los mecanismos internos que no puedo replicar. Para reiterar su argumento, Shirou desenvainó la espada y la levantó. La luz que entraba por las ventanas se reflejaba en el acero pulido. Dime, Kirishima, ¿aún apostarías tu desafío contra una katana forjada por uno de los mejores espaderos de Japón? Todas las cabezas se giraron al unísono hacia donde estaba sentado el adolescente en cuestión. Su anterior expresión de confianza aún se notaba en su rostro, aunque empezaban a aparecer grietas. Caramba, me estás poniendo en desventaja, amigo, dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. Creía que solo creabas armas estándar como si fueras una fábrica, sabiendo que solo puedes recrear las que ya has visto, y claramente has visto algunas de las mejores, me siento poco preparado. Entonces empezó Tsuyu, interviniendo en la conversación. Si lo que dices es cierto, no puedes crear un arma original. Lo cual nos lleva a la pregunta más importante, dijo Midoriya, concentrándose en Shirou. ¿Cuántas armas has visto? Más de lo que puedas imaginar. Fue una declaración simple, pero muy efectiva. Cada persona en ese autobús se había forjado su propia idea de la historia de Shirou tras presenciar su enfrentamiento con los héroes en redes sociales. Así, todos usaron sus teorías para calcular cuántas armas cuerpo a cuerpo había usado Shirou a lo largo de los años, sabiendo ahora que solo tenía que visitar un museo y sus mayores tesoros se convertirían en herramientas para él. Sin embargo, las cifras que surgieron de sus ideas pintaron un panorama aterrador. La clase guardó silencio ante esa información y el resto del viaje en autobús continuó con una sensación de inquietud. Esta lección será un nuevo comienzo. Declaró 13, el héroe profesional capaz de crear agujeros negros. Ya había repasado cómo su don, si bien podía ayudar a alguien en momentos de necesidad, también podía ser algo terriblemente malo si se usaba incorrectamente. Shirou apreciaba que la persona que los precedía les hubiera informado a los que tenía delante que los dones que tenían a su disposición podían usarse para ayudar en cualquier situación, pero todo podía salir mal al instante. El exceso de confianza solía tener el desafortunado efecto secundario de verse envuelto en una situación para la que uno no estaba preparado. Comencemos a estudiar cómo usar nuestras peculiaridades para salvar la vida humana. Sus peculiaridades no existen para dañar a otros. Por favor, terminen este ejercicio con la plena comprensión de que sus peculiaridades existen para ayudar a los demás. Les agradezco su atención y paciencia. Concluyó 13, haciendo una reverencia a los estudiantes que tenía delante. Se oyó una ronda de aplausos, pero Shirou no le prestó la misma atención. Había disfrutado mucho del discurso. Fue una lástima que al final notara un ligero cambio. No era el único. Mientras Shirou miraba hacia la fuente cercana, Aizawa también desvió la mirada hacia la zona. Solo tomó un par de segundos, pero fue suficiente para que personas con malas intenciones salieran de una zona de disformidad que Shirou conocía demasiado bien. Aizawa, por su parte, se concentró por completo en proteger a los estudiantes, dando instrucciones sin perder un segundo. Shirou, mientras tanto, se preparó para el conflicto que se avecinaba, comprendiendo de inmediato que quizás se había precipitado demasiado para su gusto. Me pregunto si Olmigta aparecerá si matamos a los niños. Esas pocas palabras provocaron escalofríos en todos los estudiantes presentes, aunque Shirou no se fijó en el orador, sino en el hombre con el poder capaz de atraer a toda esa gente. ¿Cómo podía blandir una espada con seguridad cuando había un oponente que podía alterar el lugar de su golpe? El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 12 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Steinheit ni de My Hero Academia. Aizawa observó al adolescente a su lado y cómo se preparaba para el conflicto que se avecinaba.
Sus manos estaban listas para convocar un arma en cualquier momento y, si se le ordenaba, sin duda iría allí y sería una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, el maestro sabía que, si bien era capaz de ayudarlo, no podía enviar a un niño a una zona de batalla. Protégelos, ordenó. Recuerda, los héroes no matan. Dicho esto, se giró y empezó a dar órdenes a su compañero héroe de 13. Mientras Midoriya intentaba argumentar que no podía con todos y que su estilo de combate no era el adecuado, se bajó el visor especializado. Un héroe siempre tiene más de unas bajo la manga, concluyó antes de saltar de la barandilla. Al descender hacia la manada, su don se activó, impidiéndole ser atacado por quienes tenían habilidades a distancia. Aterrizó entre ellos y se puso manos a la obra. Su cinta de captura atrapó rápidamente a varios enemigos y, con un tirón rápido, logró hacerlos colisionar. Probablemente no fue suficiente daño para eliminarlos durante la batalla, pero le dio tiempo para trabajar en el resto. Él borra peculiaridades, ¿eh? Dijo un hombre corpulento, de cuerpo de piedra y con 2 brazos extra a su disposición. Su fuerza, entre quienes lo rodeaban y habían sido contratados para el trabajo, era insuperable, y como su peculiaridad se basaba en una mutación, dudaba sinceramente que el hombre frente a él tuviera la capacidad de convertirlo en un mero humano. Pues siquiera, eso fue lo más lejos que llegó el hombre antes de que un dolor inconmensurable recorriera su cuerpo. A pesar de su dureza, una flecha le había atravesado la pantorrilla, provocando un dolor intenso en todo su cuerpo. Aizawa, viendo la oportunidad, la aprovechó golpeándolo en la cara y poniendo en práctica su método para capturar a quienes sí tenían mutaciones. Si bien agradecía la ayuda, necesitaba decirle al mocoso que debía tener un poco más de fe en él. «Vamos. Tenemos que evacuar», gritó Yida, intentando desesperadamente captar la atención de quienes observaban a su maestro enfrentarse a las fuerzas invasoras. «Me temo que no puedo permitirlo». La clase se quedó paralizada tras 13. El héroe, ataviado con el traje de astronauta, extendió los brazos para impedir que cualquiera que estuviera directamente bajo su sombra entrara en el vórtice negro que se había manifestado ante ellos. De entre las sombras surgió el villano, responsable de transportar directamente a todas estas personas a las instalaciones. «Saludos», dijo con un tono sorprendentemente cortés. «Disculpen, pero nos propusimos entrar en la Academia Yuwei, la base de los héroes, para enfrentarnos a All Might, el símbolo de la paz. Nos preguntábamos si tendríamos la oportunidad de extinguirlo. ¿No estaba destinado a estar All Might en este momento? Quizás se había alterado algo. En fin, dejando eso de lado, lo que fuera que sucediera inmediatamente se interrumpió cuando los estudiantes y 13 observaron con asombro cómo Shirou casi se materializaba detrás del villano que les impedía el paso. Llevaba el brazo sobre el hombro, su arma lista para atacar y, en un solo movimiento, blandió el arma. 13 no pudo reaccionar a tiempo cuando el vórtice negro apareció junto a él y el arma impactó contra su hombro con tanta fuerza que casi le rompe el brazo. Podía oír a los estudiantes gritar conmocionados por lo que acababa de ocurrir, pero él ya estaba analizando varios hechos importantes, en particular que no había sido herido de muerte por un arma blanca. En lugar de ser cortado por acero, había sido golpeado con un shinai, un arma de entrenamiento utilizada para el kendo. Curioso, y yo que pensaba que habría sido directo a matar, dijo el villano, casi perplejo por no haber podido interpretar la situación en su totalidad. Aunque fui astuto, sabiendo perfectamente que tenía la capacidad de manipular dónde impactaría tu golpe. Tengo un par de teorías sobre la mejor manera de superar tu poder, dijo Shirou mientras apoyaba su arma predilecta en el hombro. Torazinai parecía ronronear en su oído, casi molesto porque no había dado en el blanco. Vaya, si tu mente está intentando superar mi don, eres peor villano que yo, dijeron antes de que se abrieran portales gemelos a escasos centímetros del rostro de Shirou. El otro lado de los portales se produjo a través de 2 ataques, uno de Bakugo y otro de Kirishima. La explosión que desató Bakugo le dio de lleno en la cara, mientras que el golpe de Kirishima le golpeó en el cau, golpeándole la cabeza violentamente hacia un lado. «Mierda», maldijo Bakugo, probablemente más enojado por haber fallado el objetivo frente a él que por haber golpeado a Shirou.
Lo siento hombre, se disculpó Kirishima. Shirou simplemente se frotó la mandíbula mientras giraba la cabeza para encarar la figura sombría frente a él. La fuerza de esos golpes habría dejado inconsciente a cualquier hombre normal, pero aquí estás, dijeron amenazantes. Creo que tenemos suerte de haberlo traído. La mirada de Shirou se agudizó al mencionar a alguien que el hombre frente a él creía que podía igualarlo o incluso superarlo en combate. Fue en ese instante singular que unos zarcillos negros se extendieron en todas direcciones, envolviéndolo todo a su paso. Shirou maldijo mentalmente mientras intentaba saltar hacia atrás, lejos de la oscuridad que amenazaba con consumirlo, en vano. Solo podía esperar que quienes habían estado más lejos del hombre hubieran podido escapar de sus garras. Dispersión. Aizawa se tambaleó hacia un lado mientras esquivaba el cuchillo que amenazaba con abrirle el abdomen. No podía permitir que su cuerpo sufriera más daño, no después de que el hombre que parecía liderar parcialmente al grupo le rompiera el codo y casi lo desintegrara. Si su habilidad y el hecho de haber sido el primero en infligir algún tipo de daño no indicaban que era uno de los más fuertes presentes, el hecho de que hubiera monólogo contribuía a consolidar la idea. Los villanos y sus monólogos eran solo formas estúpidas de hablar de su superioridad o de cómo el mundo cambiaría gracias a su nefasto plan. Fue entonces cuando la sombra se cernió sobre él y no pudo evitar girarse para ver quién estaba a punto de abatirlo. Grande, fue la primera palabra que le vino a la mente, considerando que la mano del hombre parecía capaz de aplastarle el cráneo con un mínimo esfuerzo. El cerebro expuesto parecía un punto débil evidente, pero al estar tan expuesto, la persona sabía que tendría que defenderse cuando surgiera la situación. Un brazo bestial comenzó a descender hacia él y Aizawa supo que debía moverse. No pudo anticipar la rapidez con la que el golpe cayó sobre él, impactándolo con fuerza y haciendo que sus gafas especiales salieran volando de su cabeza. Se estrelló contra el suelo de forma espectacular, con el cuerpo conmocionado por el daño sufrido. Aizawa luchó por ponerse de rodillas, sintiendo la sangre fluir de las heridas recientes. Sabía que debía moverse, pero su cuerpo se negaba a responder al ritmo que deseaba. Al girar la cabeza, pudo observar al coloso avanzar hacia él a un ritmo casi pausado. Eso fue hasta que los proyectiles comenzaron a llover, rodeándolo como si lo protegieran. Apenas un segundo bastó para que casi 20 espadas de diferentes tamaños y formas crearan una barrera entre él y todos aquellos que deseaban hacerle daño. Como era de esperar, todos miraron hacia arriba con curiosidad, preguntándose de dónde habían caído las armas. Aizawa, aunque lo sabía, no pudo evitar mirar y vio a Shirou cayendo desde una altura a la que debería haber sido imposible llegar. A pesar de la muerte inminente que potencialmente le aguardaba por haber caído desde tal altura con el suelo esperándolo abajo, Shirou había convocado un arco a su lado y había tensado la cuerda hacia atrás antes de disparar una flecha. Dicha flecha fue desviada a un lado por el monstruo humano, el objetivo del ataque de Shirou. Sin inmutarse, Shirou optó por disparar 3 flechas más, cada una impactando en la pantorrilla de su objetivo, dejándolo prácticamente incapacitado para seguir luchando. Shirou golpeó el suelo. Golpeó el suelo con fuerza. Aizawa no pudo evitar tragarse el nudo que se le formó en la garganta al ver a Shirou caer al suelo. Desde el momento en que las espadas se clavaron en la tierra y Shirou tocó la superficie, no pasaron más de 3 segundos, tiempo suficiente para que cualquiera sin una habilidad especial de fuerza se rompiera los huesos y perdiera la vida. Aizawa no era de los que se quedaban boquiabiertos ante una situación, ni siquiera en el mejor de los casos. Ver a su alumno levantarse tras haber caído al suelo a una velocidad que debería haberlo inmovilizado era una circunstancia tal que se le perdonaría la expresión que tenía. Había planteado la hipótesis de que Shirou era más de lo que aparentaba. Sus hazañas durante la prueba inicial que había creado habían demostrado que Shirou no solo era capaz de fabricar armas, sino que su don podría haber alterado su cuerpo de tal manera que le permitía utilizar dichas armas al máximo. Esto era solo una hipótesis, una que había pensado analizar durante mucho tiempo y comprobar mediante numerosas pruebas. Ahora, sin embargo, solo le quedaba esperar que, fuera cual fuese la verdad, fuera suficiente para salir victorioso.
Shirou dejó que el arco en su mano se desvaneciera antes de que sus confiables espadas gemelas se formaran en sus manos. Tenía la vista puesta en un solo objetivo. Aquel que había logrado desviar la flecha que amenazaba con atravesarle la carne del cielo como si nada. Cierto que había sido una flecha sin nombre, algo que podía manifestar sin pensarlo dos veces, pero la capacidad de derribar algo que viajaba tan rápido en el aire con facilidad atrajo su atención. Era evidente que la atención de la criatura estaba puesta en él. Aizawa parecía momentáneamente a salvo, al menos lo suficiente como para recuperarse. No era el único objetivo, y su instinto de combate le permitió agacharse para esquivar el puñetazo dirigido a la nuca y pasar por encima de él sin sufrir daño. Al clavar el pomo de Kanzou en el abdomen de la persona, Shirou supo al instante que no se levantarían para luchar pronto. Aún así, no apartó la vista de la verdadera amenaza. Con razón, mientras el coloso cargaba contra él velozmente, su brazo se replegó, preparándose para derribarlo de un solo golpe. Saltando hacia atrás, Shirou pudo ver cómo el puño se hundía en el suelo, formando una sólida telaraña de grietas que se extendían en un amplio diámetro desde el punto donde había impactado. Si quienes observaban esperaban que el miedo lo invadiera al presenciar tal despliegue de fuerza, se equivocaron por completo. En cuanto se estabilizó, Shirou avanzó. Con dos espadas extendidas en cada brazo, observó cómo el uppercut se dirigía hacia él, un golpe final que potencialmente lo habría incapacitado de haber impactado directamente. Sin embargo, ni siquiera lo tocó, pues se arqueó hacia atrás. El puño solo golpeó el aire mientras Shirou se deslizaba por debajo antes de atacar con Kanzou y Bakuya, cercenando limpiamente la pierna izquierda de la bestia. Eso fue solo una parte de su ataque, pues se levantó de su posición arrodillada, girando para ganar distancia. Durante su turno, sin embargo, logró extender el brazo y permitir que Bakuya le arrancara un trozo del estómago a la criatura. Shirou se deslizó hacia atrás mientras se preparaba para un segundo ataque, pero se detuvo momentáneamente al oír el eco de aplausos por toda la zona, por lo demás silenciosa. «Felicidades, eres realmente fuerte», dijo el hombre, cubierto por manos que lo aferraban. «Sin embargo, olvidaste algo. Este Nomu fue diseñado para derrotar a All Might, no a debiluchos como tú». Mientras pronunciaba estas palabras, Shirou solo pudo observar cómo el recién nombrado Nomu comenzaba a regenerarse. Primero, la herida en su estómago se selló antes de que una nueva pierna brotara del muñón que previamente había cercenado. «Ahora, ¿qué harás?». Shirou mantuvo la compostura, algo que muchos en su posición jamás habrían logrado. Las espadas gemelas de las que tanto dependía se desvanecieron de su agarre mientras ajustaba su postura. Tras tomarse un momento para manifestar el arma que imaginaba, supo que no era su estilo de lucha predilecto, pero era uno que podía eliminar la probabilidad de regeneración, posiblemente. Después de todo, nunca había probado esta arma contra alguien con habilidades regenerativas. El Nomu cargó hacia adelante, más rápido que antes, demostrando que se estaba poniendo serio tras haber tenido que regenerar su pierna. Shirou bajó la cabeza del arma para absorber parte del daño que habría recibido, manteniendo los brazos rígidos para que ninguna parte de la punta le rozara la piel. A pesar de eso, fue derribado, derrapando varios metros hacia atrás, levantando polvo con los talones al detenerse. «Esa es una hermosa arma, me imagino que podría alcanzar bastante dinero», reflexionó el hombre cubierto de extremidades desde un costado, admirando la lanza dorada que Shirou tenía en sus manos. Shirou no le prestó atención y en su lugar habló con alguien más presente. «¿Puedo dejarte para que me cubras las espaldas?», preguntó. «¿Por quién me tomas?». «Bien», respondió Shirou mientras Aizawa entraba en acción. Los minutos que había pasado en aislamiento le permitieron volver a la lucha, a pesar de la fractura en una extremidad que limitaba su capacidad de combate. Sin embargo, contra los debiluchos, incluso con un solo brazo, se creía más que capaz de manejar a los que habían sido llevados a la pelea. El Nomu aparentemente no le prestó atención a Aizawa ni a la batalla que siguió, ya que se centró únicamente en Shirou, que parecía estar aprovechando este breve momento de respiro para prepararse para lo que era necesario. Desde el canal cercano, el trío de Midoriya, Azuyi y Mineta observaba conmocionado.
El trío había logrado inmovilizar con éxito a quienes querían hacerles daño usando sus dones. Sin embargo, ahora ninguno de ellos podía encontrar una manera de ayudar en la situación que se desarrollaba ante ellos. Midoriya sabía que el poder latente en su interior podía cambiar el curso de una batalla en un instante, pero la fractura de dedo que se había hecho al derrotar a los menos fuertes lo mantenía inmovilizado. No tenía suficiente control sobre su don como para contribuir significativamente a la batalla que se avecinaba. O, lo que es más importante, si entraba en acción, lo más probable era que estorbara y los más capaces de luchar resultaran heridos al protegerlo. Lo odiaba. Tanto poder y ninguna forma segura de usarlo. One for All pedía a gritos que lo utilizaran, pero no podía hacer nada en ese momento. Midoriya solo podía mirar. Mira y aprende lo que realmente significa ser un héroe. Shirou se puso a la defensiva, concentrándose en esquivar los puñetazos que se le presentaban. Sabía que era improbable que ganara en una batalla de resistencia, ya que la figura sombría había señalado claramente a esta criatura como su as bajo la manga. O si resultaba no serlo, ya lo abordaría cuando llegara. Ahora, sin embargo, vio una oportunidad. El brazo de la criatura se había extendido demasiado cuando Shirou atacó. La punta de la lanza que empuñaba impactó mientras la criatura retraía el brazo, cercenándole la mano a la altura de la muñeca. No aprendas nunca, dijo el hombre desde la banda, ajustándose suavemente la palma que se le pegaba a la cara. Eres un caballo de un solo truco, acábalo ya, Nomu. Sin embargo, Nomu permaneció inmóvil, con la mirada fija en su muñeca, donde debería haber crecido la mano. La palabra correcta era debería haber crecido. Los segundos transcurrían mientras el Nomu intentaba, sin éxito, regenerar la extremidad amputada. ¿Qué hiciste?, preguntó el hombre con la mano enguantada, claramente queriendo algunas respuestas. Este es Gaebuide, anunció Shirou, sin moverse de su posición y preparado para un ataque inminente. Esta arma está maldita, ¿sabes? Ninguna herida causada por esta arma sanará jamás. Los segundos transcurrieron mientras Shirou asimilaba la explicación poco a poco antes de que el villano comenzara a temblar. Tramposo, tramposo, ¿cómo puede un arma estar maldita? ¿Cómo puedes tener semejante arma? Por favor, si les mostrara la mitad de las armas que tengo a mi disposición, no creerían dónde las he visto antes, dijo Shirou mientras saltaba hacia adelante, aprovechando la distracción que había causado. Antes de que el Nomu reaccionara, su pierna izquierda había sido cercenada a la altura de la rodilla, lo que provocó que la criatura cayera al suelo, incapaz de mantener el equilibrio. Girándose en el sitio, Shirou aprovechó su impulso para amputarle el brazo correspondiente a la altura del hombro antes de girar el arma por encima de su cabeza y cortarle la pierna derecha. El Nomu, a todos los efectos, gruñó algo incoherente, pero era evidente que era un mensaje de ira. Shirou arrancó sin piedad el brazo sin puño del Nomu, dejándolo simplemente en un torso con cabeza. El adolescente pelirrojo dejó que el arma a su disposición se desvaneciera en la nada. No era necesario hacer nada más con el arma maldita. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía sentir que la verdadera fuerza y velocidad que la criatura tenía a su disposición no se hubieran usado en él. Después de todo, él no era su objetivo, sino All Might. No, no, no. Gritó el villano, visiblemente angustiado por el resultado. Fue también en ese momento que llegó el villano sombrío, surgiendo de la oscuridad que se había formado a pocos metros de donde se encontraba el líder. Se tomó un momento para resumir la situación antes de tomar la decisión más inteligente posible. Venid, recordemos nuestra derrota, dijo con calma. Y con eso, el dúo desapareció de su posición. Shirou se permitió respirar aire fresco antes de darse la vuelta y ver a Aizawa aún lidiando con el forraje. Llamando a Bakuya y Kansou de vuelta a su lado, decidió brindar su ayuda, fuera necesaria o no. Al salir del agua, Midoriya, Azuyi y Mineta solo pudieron observar cómo su maestro y compañero incapacitaban a sus oponentes para continuar. Sin embargo, llamar a Shirou compañero era una exageración, si es que alguna vez la hubo.
La batalla, por breve que fuera, se desarrolló a una velocidad que apenas podían seguir, y solo reconocieron el daño mucho después de que el ataque hubiera sido lanzado. Ajustando ligeramente la mirada, Midoriya notó que varios de sus compañeros, que habían evitado la separación inicial, vigilaban desde la barandilla, aparentemente reacios a unirse a la refriega. No los culpó en absoluto. Ambos parecían más que capaces de eliminar a los pocos que quedaban por sí solos. Sin embargo, era un estereotipo que, cuando el dúo logró derrotar a su último oponente y se permitió un momento de respiro, la puerta de la instalación se abrió y los escombros volaron en todas direcciones. «Estoy aquí», declaró All Might. Segundos después, el héroe número 1 se dio cuenta de que la inquietud que había sentido, si bien era cierta, ya se había aliviado, dejándolo allí parado como un bufón mientras analizaba mentalmente lo sucedido. «Entonces, todo parece estar en orden aquí, aunque no recuerdo que otros hayan sido invitados a participar como villanos, ¿me perdí algún aviso? Traigan médicos aquí ahora», gritó Aizawa. «Comprendido». El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 13 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. La ondulación de la carne que comenzaba a transformarse en algo parecido a una extremidad se detuvo cuando Shirou devolvió la lanza maldita a la realidad. Había notado que la bestia estaba relativamente inmóvil, pero aún así mantuvo la guardia alta. A la primera señal de regeneración, devolvió la vida a Gaewide. Al hacerlo, impidió que las heridas que intentaban regenerarse lo hicieran. ¿Crees que fue una decisión sabia, chico?, preguntó Aizawa desde cerca, agarrándose el brazo herido. «Contarles cómo funcionaba tu arma». Habían visto lo que había sido de esta cosa debido a Gaewide, habrían llegado a una conclusión similar por sí mismos, explicó Shirou mientras hundía la punta de la lanza profundamente en el suelo. «Entonces, ¿les ayudabas?», declaró Aizawa. «No, solo les estaba dando una razón para que me temieran». Aizawa no pudo evitar que se le erizaran los pelos de la nuca al oír las palabras de Shirou. Sabía que varios héroes habían luchado por capturarlo incluso antes del inicio del curso escolar, y tras haber visto su exhibición e incluso haber luchado a su lado, era fácil comprender su dificultad. «Tuvimos suerte esta vez», dijo Shirou mientras se abrían las puertas principales. All Might condujo al personal médico al edificio, junto con varios héroes. Se suponía que este tipo sería su forma de derrotarlo. Simplemente no se dieron cuenta de que me encontrarían. Una vez más, Aizawa no pudo evitar los escalofríos que le recorrieron el cuerpo. Había sentido en carne propia la fuerza que poseía este monstruo y era evidente que sus habilidades regenerativas eran extraordinarias. Sin embargo, durante la pelea, al no poder recuperar sus extremidades, se detuvo, casi confundido, preguntándose por qué algo no iba como debía. Era difícil saber si su increíble fuerza y la capacidad de regenerar extremidades habrían sido suficientes para derrotar a All Might, y agradecía no tener que presenciar nunca semejante enfrentamiento. «Entonces estás diciendo que eres más fuerte que All Might». «No lo sé», dijo Shirou encogiéndose de hombros. «Lo que sí sé es que terminé siendo mejor rival contra alguien que fue traído aquí para absorber golpe tras golpe de un hombre con gran fuerza. Dudo que siquiera me atacara con toda su fuerza. Probablemente solo pudo regenerarse o recibir cierto daño en total antes de llegar a su límite, por eso no se esforzó al máximo. Para cuando se dieron cuenta del peligro que corrían, todo había terminado». Aizawa agudizó la vista al observar al chico frente a él, aunque casi parecía un veterano de guerra. Incluso la forma en que acababa de desglosar el combate con la criatura que residía cerca de donde se encontraban era más de lo que algunos héroes completaban en sus informes oficiales. Desafortunadamente, eso no le dio muchos detalles sobre lo que Shirou era realmente capaz de hacer en el gran esquema de las cosas. Haber sido capaz de bloquear un golpe que teóricamente destrozaba huesos era algo que ningún adolescente normal habría sido capaz de hacer, por no hablar de reaccionar a tiempo. La capacidad de desarmar sistemáticamente a su oponente sin pensarlo dos veces era preocupante, pero no iba a ser quisquilloso con eso ahora.
Además, y no iba a decirlo en voz alta, sentía que la adolescente había estado haciendo una especie de experimento con la criatura que aún respiraba a pesar del daño recibido. Shirou parecía haber estado comprobando el tiempo que tardaba la bestia en regenerarse, posiblemente averiguando si las heridas se recuperaban al mismo tiempo o si se debía a la cantidad de heridas sufridas. Eran pensamientos aterradores, pero debía mantenerlos en secreto, por si acaso eran ciertos. Por ahora, necesitaba informar exactamente lo que había sucedido. «Mira, no es tu culpa», dijo Hir mientras acariciaba la espalda de Momo. Los dos, junto con Kaminari, habían regresado del espacio al que habían sido teletransportados, aún conmocionados por lo sucedido. Kaminari, en un sentido más literal que las dos mujeres, pero ese era otro tema. Habían actuado bien en la situación en la que se encontraban, rodeados por la oposición, y derrotar a la mayoría de sus adversarios no fue tarea fácil. Fue una lástima que uno de los enemigos lograra eludir el ataque generalizado de Kaminari y tomar al chico como rehén, casi dispuesto a matarlos y ambos se negaban a cooperar. Eso, por supuesto, cambió por completo cuando su visión periférica captó su boleto de salida de la academia, con solo otra persona dejándolo prácticamente abandonado. Con Olmigt en la puerta y sus líderes huyendo del lugar, consideró prudente aprovechar esta oportunidad para rendirse y esperar que así pasara menos tiempo en prisión por sus acciones. Sin embargo, enterarse de que todos los demás grupos atacados por villanos habían logrado superar sus respectivos obstáculos sin mostrar ninguna derrota le dejó un sabor amargo en la boca a Yaoyorozu. Por si fuera poco, se corrió la voz rápidamente sobre por qué los individuos más peligrosos se habían retirado. Si hubiera sido por la llegada del héroe número 1, habría sido más comprensiva con la situación. Sin embargo, descubrir que fue obra del individuo que guió con éxito a su equipo a la victoria en condiciones infernales, triunfando donde muchos otros habrían fracasado el día anterior. Emilia Shirou. No era que no supiera que era hábil. Ni mucho menos. Sin embargo, no tenía ni idea de la diferencia. Una parte de ella creía que todas las imágenes que había visto de héroes enfrentándose a Shirou y su cómplice los habían mostrado con buenos ojos. Eran héroes profesionales y, por lo tanto, había creído voluntariamente que se habían contenido ante la gente que estaba en medio de una zona concurrida. Al parecer, se equivocaba en sus creencias. Ahora comprendía plenamente que los héroes no se habían andado con rodeos. Shirou y, al parecer, su compañero, eran increíblemente poderosos. No había otra manera de verlo. ¿Cómo fue?, dijo en voz baja, casi inaudible debido a la cantidad de gente que los rodeaba. Que él te guiara. Hiro se encontró reclinándose hacia atrás, con la mirada fija en el techo. Fue extraño, dijo con un suspiro. Conoces esa sensación, cuando todos confían en ti, pero en el fondo sientes que no puedes cumplir sus expectativas. Shirou nos hizo creer que no solo podíamos cumplirlas, sino superarlas. Es decir, me dijo que luchara contra Tokoyami con todas mis fuerzas, consciente de que yo era la líder del equipo y que si fallaba, el equipo estaría fuera. Me dio consejos, me señaló algunos ataques inminentes que debería haber tenido en cuenta y me ayudó a alcanzar la victoria. Sin él, dudo que hubiera pensado siquiera que podría vencer a Tokoyami. Entonces, él te dio fe, en ti mismo, resumió Yaoyorozu, sin estar segura de si lo que decía era correcto. Sí, dijo Hir mientras se encontraba jugueteando con el gato que le colgaba de la oreja izquierda. Lo dudo, podría haber hecho algo de eso sin él. Creo que todos nos beneficiamos simplemente estando cerca de él, con su ayuda y su confianza. Cree en ti mismo, dijo Momo como si estuviera atrapada en un trance. Hirm optó por no continuar porque el personal vino a ver cómo estaban por segunda vez, más de lo necesario. Shirou observó cómo la criatura gigante era envuelta en ataduras supuestamente irrompibles. Sinceramente, dudaba seriamente que las ataduras tuvieran algún efecto en Berserker, pero eso era para otro momento. Recibió una sutil señal de asentimiento de un oficial cercano, indicándole a Shirou que sacara a Gaeboide de aquel plano de existencia una vez más.
Mientras lo hacía, empezó a contar internamente los segundos que faltaban para que la criatura recuperara sus extremidades completamente desarrolladas. A pesar de estar físicamente en su apogeo, la bestia no hizo ningún esfuerzo por resistirse a su captura, casi rindiéndose ante las fuerzas del orden mientras le imponían más restricciones a sus nuevas extremidades. El cerebro expuesto le dio a Shirou la inquietante sensación de que la criatura que tenía ante él estaba siendo controlada, o al menos lo había estado durante la invasión. Si estaba siendo controlada, significaba que alguien la controlaba, lo que, por desgracia, implicaba que había una mente maestra. Shirou perdió su concentración al sentir una presencia detrás de él. Girándose lentamente, se encontró mirando la figura de Midoriya, el chico casi luchando por mantener la compostura. Shirou comprendía por qué. Sin duda, se habían extendido rumores basados en la veracidad de que había desmembrado algo que la asociación que los había atacado creía que podía matar a All Might. En cuanto a Midoriya, el pequeño hacía todo lo posible por mantener la cabeza fría, sobre todo después de lo que acababa de ocurrir. Él, Azuyi y Mineta se vieron envueltos en una batalla contra la superioridad numérica antes de poder revertir la situación. Eso también significó que regresaron a tiempo para ver parte del combate. ¿Podrías, entrenarme? La pregunta fue lenta y desorganizada considerando el contexto. Midoriya no estaba muy seguro de cómo formularla sin insultar directamente a All Might. El héroe número 1 había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a ayudarlo a entrar en la prestigiosa academia que parecía como si estuviera rompiendo una promesa tácita. Dicho esto, All Might seguía siendo un héroe profesional, además de maestro. El tiempo para una sesión de entrenamiento individual con el héroe principal era mínimo. Así que tuvo que buscar en otro lado. Pregúntamelo otra vez, como es debido, instruyó Shirou. Midoriya tragó saliva antes de ponerse rígido, tanto física como mentalmente. ¿Podrías entrenarme?, repitió con determinación en la voz. No. La conmoción recorrió el cuerpo de Midoriya mientras permanecía allí desconcertado, pues no esperaba que lo detuvieran de esa manera. Sabía que era una posibilidad remota, pero no había pensado que no tuviera ninguna posibilidad. ¿Por qué? Sorprendentemente, no fue Midoriya quien habló. Fue Yaoyorozu. La adolescente, al ver a su compañero de cabello verde acercarse a Shirou y con las palabras de Hirim resonando en sus oídos, decidió acercarse también. Sin embargo, parecía que no era la única. En grupos de 2 y 3, la clase 1, se encontraba frente a Shiro, con la excepción de Todoroki y Bakugo. De alguna manera, esto no sorprendió a ninguno de los presentes. ¿Por qué no le enseñas? ¿O a nosotros, si vamos al caso?, preguntó Momo, recuperando la voz. No importa que seamos estudiantes, los villanos vinieron a nuestra escuela y nos atacaron. Nuestros profesores hicieron lo que pudieron, pero, entonces que te enseñen, interrumpió Shirou, señalando con el pulgar hacia donde se congregaban los héroes profesionales. Un par de ellos tuvieron la genial idea de mostrarse molestos por la falta de fe de sus alumnos, sobre todo Medianoche, que hacía pucheros al pensar que los adolescentes no querían que ella les enseñara. Por desgracia, eso pareció animar a la multitud más de lo debido. «Entonces, ¿cómo aprendiste?», preguntó Kirishima, con los puños apretados. «¿No podrías al menos decirnos cómo aprendiste?». «Luché», dijo Shirou, recordando el entrenamiento que había recibido contra Saber. «Luché contra alguien mucho más fuerte que yo, una y otra vez. Cada vez que caía, me levantaba. Si querías que te entrenara, te derribaría una y otra vez sin dudarlo. Si lograbas aguantar un segundo más en tu último combate que en el primero, felicidades, progresaste con éxito. No tuve el lujo de tener tiempo para fortalecerme, y solo tuve esa opción por desesperación y necesidad. Sin él, no hay duda de que no estaría aquí ahora mismo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pudo ver que algunos estudiantes aún contemplaban la idea de entrenar con él, al menos durante una sesión. Pasándose los dedos por el pelo, Shirou dejó escapar un suspiro. «Si de verdad quieres entrenar conmigo», dijo lentamente, esperando no arrepentirse de la decisión que estaba a punto de tomar. «Nos vemos en el gimnasio después del último timbre».
Sus instrucciones, comprensiblemente, irritaron a algunos profesores que podían oír lo que decía. «¡Oigan! ¡Oigan!», gritó Present Mic mientras cruzaba la distancia entre los dos grupos, levantando polvo a su paso. «Estos chicos acaban de pasar por un infierno, y quieres darles más palizas antes de que tengan la oportunidad de recuperarse. ¿Qué clase de desalmado eres? ¿Les darán sus enemigos un respiro?», preguntó Shirou. La mirada que dirigió al maestro hizo que el héroe profesional retrocediera medio paso. «Claro que no. No les importa si estás exhausto, fatigado o herido. Lo verán como una oportunidad para aprovecharse de la situación. En ese momento, sin importar tu condición, debes levantarte y darlo todo y más». Shirou sabía que su mensaje había sido recibido, pero sintió que debía añadir sal a la herida. Plus Ultra. Casi podía ver la marca de verificación estilo anime aparecer en la frente de Present Mic al oír el lema de la escuela usado en su contra. Por suerte, antes de que pudiera burlarse, el director Nezu intervino y, al hacerlo, atrajo la atención. «Si bien las palabras del señor Emiya suenan ciertas, sé que el descanso y la recuperación son importantes para comprenderse a uno mismo. A veces, simplemente poder reflexionar sobre cómo uno progresó a lo largo del día es algo realmente maravilloso. Sin embargo, sé que son adolescentes y, como tales, algunos de ustedes pueden o no haber tenido suficiente acción hoy. Si sienten que aún tienen algo que demostrar, los animo a unirse al señor Emiya en el gimnasio, donde Midnight supervisará los procedimientos. Sin embargo, esto es totalmente opcional y cualquier lesión sufrida durante dicho ejercicio no será revisada por Recovery Girl, y tendrán que dejar que sus moretones, ronchas y cortes sanen con su tiempo. Pueden considerarlos sus insignias de honor o horribles manchas en su piel, no importa. Confío plenamente en que el señor Emiya no usará métodos potencialmente letales para enseñar a quienes se unan a él, pero también creo que no será indulgente con ustedes. Han sido advertidos». Shirou no pudo evitar agradecerle al director por haber hablado cuando lo hizo, y no fue tan ingenuo como para usar un arma letal contra los escolares. Toracinaí probablemente sería suficiente. Ahora, sin embargo, estaba la gran pregunta. ¿Cuántos de los que estaban frente a él serían tan insensatos como para enfrentarse a él? El resto de la jornada escolar se alargó hasta que sonó la campana final, indicando que podían abandonar las instalaciones. Mientras tanto, Todoroki no tenía intención de abandonar el recinto cuando el resto de la academia decidió irse a casa. Muchos de sus compañeros de la clase 1, compartían la misma mentalidad. A Shirou ya se le había permitido ir al gimnasio a prepararse para el entrenamiento que iba a impartir. Entrenamiento es la palabra subjetiva en esa afirmación. Podía oír los chismes de sus compañeros mientras marchaban a su alrededor hacia el gimnasio. No le importaban sus divagaciones, pues se concentraba en el objetivo que tenía ante sí. ¿Podría enfrentarse a Emiya Shirou? Lo descubriría de una forma u otra. Las puertas del gimnasio se abrieron, y Asido fue quien abrió la entrada para revelar que Shirou ya tenía a su primer oponente frente a él. Aunque esto sorprendió momentáneamente a algunos a su alrededor, Todoroki rápidamente comprendió que esta era probablemente una forma de que los estudiantes de último año tuvieran la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores de la escuela en un ambiente semicontrolado. Él, junto con sus compañeros, entró en la zona lo más silenciosamente posible antes de cerrar la puerta tras ellos. Aparte de los dos competidores y Midnight, solo había otros dos estudiantes presentes, probablemente amigos de quien había desafiado a Shirou. Sería interesante ver cómo alguien que aún no había visto a Shirou en acción podía enfrentarse a él. O simplemente sería interesante ver cómo numerosos gritos de sorpresa resonaban a su alrededor mientras la persona que había desafiado a Shirou se encontraba desnudo, con su ropa cayéndose de su cuerpo sin previo aviso. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 14 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Si el primer momento pretendía impactar a Shirou, no se vislumbró tal sorpresa en sus rasgos. En lugar de una mirada de horror, simplemente una ceja se arqueó con curiosidad.
Su oponente, el estudiante de tercer año que se había presentado como Mirio, pareció simplemente sonreír. Ya no importaba si esperaba una respuesta más contundente o dramática de Shirou. Era un movimiento inicial que Mirio había usado contra todos sus nuevos compañeros de entrenamiento, obteniendo una ventaja psicológica incluso antes de lanzar un puñetazo. Mirio desconocía si Shirou se había topado con alguien con una peculiaridad similar. Lo que sí sabía era que prácticamente sentía la sangre hirviendo. La tensión en los pies de Shirou fue la señal inicial de que algo estaba a punto de suceder antes de que el creador del arma cargara hacia adelante, superando la distancia entre los dos competidores en un instante. En su mano, Torasinaí rugía por el aire con la voluntad de infligir daño a quien se le acercaba. El golpe fue certero, pero sorprendentemente no había armas en la carne, como solía ocurrir cuando un golpe impactaba. Muchos desde la barrera solo podían observar con curiosidad, pero en medio de todo, Shirou ya había comprendido algo del don de Mirio. Mirio, sintiendo que ya había cedido demasiado, presionó con fuerza, con el puño cerrado y su objetivo a la vista. Shirou reaccionó a tiempo, deslizándose ligeramente hacia la izquierda para esquivar el golpe que amenazaba con incrustarse en su estómago. Observó cómo su ataque de represalia impactaba sobre la presa de Torasinaí, pero no por su propia iniciativa, sino porque Mirio se había hundido en el suelo. Solo le tomó un puñado de momentos a Mirio sumergirse completamente de la vista antes de que Shirou apareciera detrás de él, ajustándose ligeramente al hecho de que Mirio estaba a varios pies del suelo. Al igual que en su asalto anterior, Torasinaí atravesó a Mirio, pero Shirou detuvo su ataque a mitad de camino, manteniendo el arma fija en su cuerpo. El estudiante de tercer año aterrizó en el suelo y Shirou obtuvo la respuesta que necesitaba. Solo cuando Mirio iba a atacarlo, permitió que Torasinaí se deslizara fuera de su cuerpo. El ataque inminente de Mirio tenía dos caras, por lo que Shirou pudo percibir. La mano que se dirigía a su rostro era solo una distracción ante el puño, listo para golpearlo en el pecho una vez más. Ignorando los dedos a escasos centímetros de sus ojos, Shirou conjuró su contraataque para lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Mirio se quedó paralizado por un instante, ya que sus dedos, desfasados, no necesariamente atravesaron los párpados cerrados, sino los ojos abiertos de Shirou, quien parecía haberse dado cuenta de que no tenía intención de cegar permanentemente a un compañero. Sin embargo, Mirio presionó y lanzó su puño hacia adelante, esta vez logrando impactar el torso de Shirou. Solo para retirar la mano, conmocionado y dolorido, mientras la sangre manaba borbotones de varios cortes feos que había recibido. Hacía tiempo que no sentía tanto dolor, aunque no intentó que la emoción se reflejara en su rostro. Los que estaban al margen solo podían observar confundidos, en parte por lo sucedido y el ritmo de todo. El combate completo no había durado más de 6 segundos, y ya habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo. «Fabricaste armas debajo de tu ropa», afirmó Mirio, después de darse cuenta de lo que Shirou había hecho. «No siempre eres intangible, tienes que concentrarte en qué parte de tu cuerpo quieres estar en cada momento», replicó Shirou, ligeramente conmocionado por el golpe que había hundido el acero que había forjado en su abdomen. El chico tenía una gran pegada, eso sin duda. Aunque los presentes no pudieron oír las palabras, era evidente que existía cierto entendimiento entre los dos combatientes. El choque posterior fue clarísimo. Una vez más, fue una increíble demostración de agilidad, habilidad y astucia, ya que Shirou se esforzó al máximo para batir a un enemigo al que no podía golpear, mientras su oponente intentaba imponerse a un espadachín preparado para recibir golpes desde sus puntos ciegos. Desintegrándose momentáneamente, Shirou alteró su curso de acción mientras Torasinaí desaparecía de la vista. Mirio, intuyendo que algo se tramaba, se dejó deslizar bajo la superficie una vez más, forzando a su cuerpo a reaparecer varios metros detrás de Shirou, pues esperaba una trampa. Lo que no esperaba ver era que su oponente no estaba en su línea de visión. Al tocar el suelo, Mirio se giró para protegerse la espalda y tener una mejor visión del lugar desde el que Shirou lo atacaría. Sin embargo, una vez más, no vio nada.
Una vez más, la desconocida sensación de dolor lo atravesó al ser alcanzado por una flecha en el pie, agradecido de que la punta no le hubiera atravesado la carne. Parecía como si su oponente hubiera optado por no usar una punta afilada, optando por una con punta de goma. Dada la precisión del disparo, Mirio supo que había sido el objetivo de Shirou, ya que su oponente había aprovechado las veces que habían chocado para buscar varias posiciones estratégicas. La mayoría, por costumbre, apuntaba al torso y la cabeza, dos de los objetivos principales. Si bien podía manipular su don para que los golpes se transmitieran cuando sabía que venían, tenerlo permanentemente activado en el torso le impedía ver ni oír nada. Necesitaba una sincronización perfecta para aprovechar al máximo su don. Sin embargo, sus pies, en cuanto permitía que su don fluyera por esa parte de su cuerpo, perdía el equilibrio y comenzaba a caer. Shirou había calculado que cualquier momento en que estuvieran uno frente al otro era un momento en que Mirio podía ser golpeado. Mirio desvió la mirada hacia Shirou, que flotaba a más de 9 metros de altura, con un arco negro en las manos y otra flecha lista y preparada. Al soltarse el proyectil, Mirio se hundió en el suelo, habiendo calculado ya el tiempo necesario para caer y encontrarse junto a Shirou. No fue de extrañar que, al volver a iluminarse sus ojos, Shirou se encontrara frente a él, ambos descendiendo hacia el suelo. En ese breve instante en que Mirio había desaparecido, Shirou había cambiado de arma una vez más. La colosalidad de un arma era algo que le producía escalofríos en el cuerpo. El garrote era casi del mismo tamaño que él y parecía una especie de híbrido entre un hacha y un garrote. Hecho de piedra aparentemente sólida, Mirio se preparó, observando el arco del golpe para ver dónde Shirou intentaría golpearlo con el arma. Pero no fue hacia él. Shirou se desplomó, haciendo una voltereta frontal completa y descargando el garrote con toda la fuerza que pudo. En el instante en que el arma impactó contra el suelo, los resultados fueron instantáneos. Quienes estaban al margen no pudieron hacer más que gritar de pánico y protegerse los ojos mientras los escombros salían disparados en todas direcciones, estrellándose contra las paredes del gimnasio. Mirio aterrizó en el suelo mientras el polvo se disipaba y descubrió la devastación que Shirou acababa de mostrar. El suelo estaba hecho pedazos, trozos sobresalían del suelo, mientras que graves grietas de más de 15 centímetros de ancho se extendían como telarañas hasta las paredes. Sin embargo, ese era solo el daño superficial. Mirio solo podía imaginar lo que había sucedido bajo tierra. «Me atrapaste», dijo tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. «Me voy a arriesgar», dijo Shirou mientras levantaba el arma colosal para colocarla sobre su hombro. Cuando te sumerges, la distancia, el tiempo y el ángulo influyen en donde te encuentras. Antes solo te preocupabas por las zonas planas bajo la superficie. Si cayeras ahora e intentaras reaparecer cuando, en teoría, tu cuerpo estaría donde hay una grieta en el espacio abierto, tu trayectoria cambiaría drásticamente. No te equivocas mucho. Si desactivó mi don y me reubica, que yo sepa, es solo porque dos objetos con masa no pueden coexistir en un mismo lugar, explicó Mirio. Con lo que has hecho en el campo de batalla, dudo mucho que pueda predecir con precisión dónde aparecería. ¿Te gustaría continuar?, preguntó Shirou. No, creo que me has dado suficiente en qué pensar, aunque si alguna vez deseas entrenar de nuevo, estaré más que feliz de ser tu oponente, dijo Mirio dándole a Shirou una sonrisa genuina. Muy bien, hasta que nos volvamos a ver, dijo Shirou mientras el arma enorme que sostenía se desvanecía. Observó a Mirio ponerse la ropa, para alivio de los presentes. Shirou tuvo que admitir que la habilidad del estudiante era poderosa si se usaba correctamente, aunque el estado mental en el que tendría que estar constantemente le habría llevado muchísimo tiempo alcanzar el nivel en el que se encontraba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Shirou mientras Mirio terminaba de vestirse. Durante un par de segundos, Mirio no respondió, ya que había dicho su nombre antes de que ambos empezaran a pelear. Poco a poco, comprendió algo antes de dar su respuesta. «Limillón», declaró con valentía. «Limillón», repitió Shirou. «Sí, el héroe que salvará a 1.000.000 de personas», dijo Mirio mientras apretaba el puño frente a su cuerpo, enfatizando su declaración.
Mucha suerte, dijo Shirou. Mirio le hizo un gesto de despedida antes de caminar a través de la desolación hacia la salida. Mientras Tamaki seguía a Mirio, Nejire observó un rato más. Ryuko, la heroína profesional bajo cuyas órdenes entrenaba, le había pedido que consiguiera toda la información posible sobre el individuo que había luchado contra su compañero. Lo que había presenciado era algo que la había mantenido absorta, y su habitual actitud alegre se vio silenciada ante la hazaña que había presenciado. Cosas como la capacidad de saltar tan alto como Shirou sin un don que lo impulsara de tal manera eran sin duda cosas de las que Ryuko querría estar informada. Con esos pensamientos en mente, salió del gimnasio siguiendo a sus compañeros de tercer año. Al irse, Shirou centró su atención en sus compañeros, muchos de ellos observándolo de pie en medio del paisaje destruido. Entonces, ¿quién sigue?, preguntó con indiferencia. Es comprensible que nadie estuviera dispuesto a ir primero. El director Nezu, sentado en su silla, observaba las imágenes del gimnasio con las manos juntas bajo la barbilla. Decir que lo que veía era excepcional era quedarse corto. También se encontraban en la sala numerosos profesores que habían acudido en ayuda de los alumnos de primer año cuando fueron atacados, solo para llegar demasiado tarde al lugar de los hechos. El chico tiene mucho poder, comentó Snipe, analizando el daño causado al establecimiento. Cementos asintió, preparándose ya para reparar el daño causado. Creo que es poco decirlo, dijo Ectoplasm mientras se rascaba la mejilla. La fuerza necesaria para infligir ese nivel de daño es algo que no debería ser posible para alguien con su don. Lo que significa que lo hizo utilizando únicamente su fuerza bruta, afirmó Snipe. Fuerza pura, capacidad de reaccionar ante las situaciones difíciles que se le presentan y adaptarse en consecuencia, increíbles explosiones de velocidad, y ni siquiera hemos llegado a su don, enumeró Nezu mientras la cámara mostraba a Kirishima avanzando para desafiarlo. A estas alturas, si quisiera irse por voluntad propia, no creo que tuviéramos la capacidad de detenerlo. Pero todo podría, no está aquí todo el tiempo, dijo Nezu mientras se alejaba del monitor. La pregunta es cómo lo mantenemos aquí. Lo obligaron a venir sin su propia voluntad y, aunque las autoridades lo buscarán, podría defenderse si quisiera, y quizás solo los 30 mejores héroes podrían detenerlo. ¿Deberíamos aumentar nuestra seguridad?, preguntó Snipe. No, eso haría demasiado obvio que los estamos vigilando, dijo Nezu. No me atrevo a poner cámaras vigilando sus alojamientos por miedo a que los descubran y eso pueda provocarlos. Contar con Hound-Dog revisando el perímetro debería ser suficiente por ahora. Bueno, considerando que no hay antecedentes escolares para él, deberíamos ofrecerle algún tipo de asesoramiento sobre dones, sugirió Cementos. No creo que sea una buena opción, declaró Nezu, temiendo la idea de que uno de sus empleados intentara hablar con Shirou sobre cuándo y dónde usar su don. No, por ahora creo que es mejor esperar y observar, y actuar en consecuencia cuando sea el momento adecuado. Además, no podemos centrarnos en un solo estudiante cuando se acerca el festival deportivo. ¿Y qué le impide arrasar con la competencia?, preguntó Snipe, señalando el monitor donde Shirou había despachado a Kirishima con facilidad antes de hacer una señal al siguiente estudiante para que avanzara. Los profesores vieron acercarse a Midoriya. El peliverde avanzó nervioso antes de plantarse frente a Shirou. Hubo un breve intercambio de palabras, y Shirou dijo algo que pareció impulsar a Midoriya a actuar. Fue casi cómico como Shirou esquivó los 3 primeros golpes con facilidad y, al cuarto, simplemente extendió el pie, haciendo que Midoriya tropezara con él. Había muchas posibilidades de que el chico mantuviera el equilibrio hasta que Shirou le dio un leve empujón con el extremo del arma no letal que sostenía. Midoriya cayó al suelo y, al girarse, la punta del shinai de entrenamiento se presionó contra su pecho, justo donde estaba su corazón. Shirou, una vez aclarado su punto, dirigió su atención hacia el resto de sus compañeros, indicando al siguiente que se acercara. Cuando Momo se adelantó, los miembros del personal comprendieron que no se trataba de un entrenamiento para Shirou, sino que estaba señalando las fallas más evidentes en los planes de ataque de su oponente.
Algo me dice que no se entregará por completo al festival, comentó Nezu, esperando estar en lo cierto en sus creencias. Shirou llevó los platos vacíos al fregadero. Él y Rin habían terminado su cena. El sol ya se había puesto hacía rato y sus deberes del día estaban hechos, por ridículo que fuera hacerlo, aunque les ayudaba a aprender más sobre el mundo que los rodeaba, pero Shirou vio una mirada en los ojos de Rin que le indicaba que había algo que quería comentar. Dejando los platos vacíos sobre la mesa y optando por limpiarlos más tarde, Shirou regresó a la mesa donde Rin descansaba, con una mano sosteniéndole la cabeza y el codo apoyado en la superficie de madera. ¿Sabes que se acerca un festival deportivo?, preguntó. Es la primera vez que lo oigo, dijo Shirou arrodillándose. Supongo que no es el típico carnaval deportivo escolar. Exagerar es decir poco, dijo Rin. Hoy en clase nos mostraron el evento del año pasado y es básicamente una plataforma para que todos demuestren sus habilidades. Cuanto más llamativo sea tu conjunto de movimientos, más posibilidades tendrás de que un profesional te descubra. Es básicamente un gran evento promocional organizado como un festival. Está bien, ¿y qué quieres que haga?, preguntó Shirou. No se trata tanto de lo que quiero que hagas, sino de lo que tendrás que hacer, dijo Rin, incorporándose. Existe una tradición según la cual el estudiante con la nota más alta tiene que dar un discurso inaugural. Sí, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que te conozco, Shirou, dijo Rin, con la mirada penetrante. Sé que, si tienes la oportunidad, dirás algo que irritará al mundo entero hasta el punto de convertirte en la persona más odiada del planeta. Shirou guardó silencio, pero no descartó la posibilidad. Así que, con tu ayuda para asegurarnos de que al menos suene como tú, pasaremos la noche preguntándote qué vas a decir para asegurarnos de que no nos linchen en la calle. Nosotros. Así que tú también participas en el evento, dijo Shirou, captando la palabra utilizada. Claro, dijo Rin mientras se echaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Tengo mis propios planes ahora mismo. Shirou ni siquiera estaba sorprendido. Las 2 semanas siguientes transcurrieron más rápido de lo que cualquiera en la clase 1A podría haber imaginado. Entre las clases y el entrenamiento extracurricular que hacían con Shirou casi a diario después de terminar la escuela, el tiempo parecía volar. Decir que la mayoría había mejorado sería una mentira rotunda. Ninguno podía decir que hubiera visto una mejora en sus batallas contra Shirou, pero todo había sido una buena experiencia de aprendizaje sobre la diferencia entre dónde estaban ahora y cuál era su objetivo final. Algo que el entrenamiento que recibieron les resultó sorprendentemente útil fue que ya no temían al fracaso. La casi repetitividad de recibir un golpe y luego obligarse a levantarse y repetirlo una y otra vez era algo con lo que no contaban. Fue un dilema incómodo para el profesorado cuando, durante las sesiones prácticas, los estudiantes que asumían la derrota parecían aprender más de sus fracasos que de los que triunfaban. En algunas ocasiones, el profesorado había escuchado conversaciones sobre cómo los estudiantes sentían que estaban tan cerca de un gran avance que, si fueran un poco más rápidos, un poco más inteligentes o incluso un poco más preparados mentalmente, podrían durar más. No se centraban en superar el obstáculo, sino en resistirlo un poco más. Como era de esperar, esta mentalidad irritó a algunos, y uno de los profesores entró y exigió que Shirou dejara de hacer lo que estaba haciendo. Present Mic les planteó el reto y Shirou les indicó a los alumnos que esperaran afuera mientras ambos hablaban como adultos. Desde fuera del edificio, escucharon los destructivos lamentos que Present Mic podía emitir durante 12 segundos antes de que se callara y, un minuto después, saliera del gimnasio agarrándose el brazo derecho, con una cojera notoria y con aspecto de vergüenza, mientras se dirigía a ver a Recovery Girl. Sorprendentemente, tras el encuentro con Present Mic, Shirou modificó un poco su entrenamiento. Cuando un estudiante era derribado, tenía que hacer 20 flexiones antes de volver a la fila. Un pequeño cambio, pero un cambio al fin y al cabo. Una pequeña alarma sonó en la sala donde se encontraban los estudiantes del 1A, indicando que había llegado el momento. Para algunos, fue en ese momento cuando los nervios empezaron a aflorar. Sin embargo, todas las miradas se posaron en el primero en moverse.
Shirou salió de la sala y fue seguido rápidamente por el resto de la clase. El paso que lo seguía era más que simbólico, pues lo veían marchar sin vacilar. Se obligaron a recordar que esta era su oportunidad de demostrar de qué eran capaces frente al público. El mundo sabía de lo que Shirou era capaz, ahora era su momento de demostrar lo que podían hacer. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 15 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Los gruñidos de Bakugo eran inaudibles comparados con el rugido de la multitud que los rodeaba. Habían recibido el mayor reconocimiento, merecidamente. No importaba que Present Mic estuviera promocionando sus logros hasta el momento. Las masas no lo sabían, pero habían venido a verlos de todos modos. Eran los estudiantes más preciados del año. Mitad y mitad bastardo, ojos de mapache, cabello de mierda, 4 ojos. Puede que todos fueran piedras en su camino hacia la grandeza, pero se habían esforzado por estar a su lado, por encima de todos los que lo habían intentado. Eran lo mejor de lo peor y merecían ser reconocidos por ello. Luego estaba Shirou. Aparte del mitad y mitad bastardo, él era el único que no había sido pisoteado una y otra vez por Shirou. Eso no significaba que se hubiera quedado sentado sin hacer nada. Se había encontrado exigiéndose más que nunca. Durante años había sido venerado por quienes lo rodeaban, quienes lo impulsaban a seguir adelante. Ahora se daba cuenta de que debería haberse esforzado más. Bakugo sabía que estaba aprovechando al máximo las oportunidades que se había dado, de eso no había dudado. El problema era que no había aprovechado ciertas oportunidades que desconocía. Pasó su juventud presumiendo de que iba a ser el mejor cuando no dedicó ese tiempo a trabajar para hacerlo. Sabía que las últimas 2 semanas de intenso entrenamiento solo habrían acortado distancias, pero era un comienzo. Y un comienzo era tan bueno como cualquier otra cosa. Ahora, el representante estudiantil, Emiya Shirou. El público no lo aplaudió tanto como a cualquier otro estudiante, y Shirou era plenamente consciente de ello. Sabían quién era, de lo que era capaz, y podía ver a los presentes murmurando entre sí. Por suerte, en última instancia, no le importaban las opiniones de la gente, pero tenía un guión que seguir y sabía que desviarse traería más problemas de los que merecía. Al subir al podio, sus ojos se encontraron con Rin entre la multitud de estudiantes de estudios generales. También había logrado encontrar una pequeña pancarta con su nombre estampado. Parecía que algunos de los estudiantes que habían optado por no competir habían decidido apoyarla, ya fuera por manipulación o por su encanto, a él no le importó. Nunca antes había tenido problemas con que la gente la llenara de apoyo, así que ¿por qué sería diferente en otro mundo? Permitiéndose exhalar levemente, Shirou recordó lo que él y Rin habían preparado y dicho. Damas, caballeros, héroes, civiles, comenzó, y sus palabras hicieron que todos los presentes guardaran silencio. Hizo una pausa antes de anunciar al último grupo de personas a quienes iba dirigido este discurso. Y villanos. Esa sola palabra provocó un murmullo de descontento por la arena, pero no afectó a Shirou, quien continuó. Nos reunimos hoy aquí para competir entre ustedes y entretenerlos. Estoy seguro de que disfrutarán viendo a niños lesionándose para demostrar lo que son capaces. Nos lanzaremos contra cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, y si alguien se mutila o incluso se mata, supongo que es pura diversión. Los reunidos ante ustedes son los futuros héroes de este mundo, y si lo que he dicho ya les ha hecho dudar de sus nervios, deberían renunciar a su derecho a estudiar aquí con efecto inmediato, declaró Shirou. La determinación y el coraje son necesarios en este trabajo, e incluso quienes se han inscrito en otros cursos deben estar preparados para las consecuencias del fracaso. No todas las misiones son exitosas, y nunca es solo el que fracasa quien tiene que lidiar con las consecuencias. Estas cargas son incomprensibles para los adolescentes, pues los medios solo muestran cómo el héroe salva valientemente el día. Nunca profundizamos en la psique para comprender qué queda de la persona que pasa cada día en el centro de atención, sabiendo que sus éxitos le darán fama, mientras que sus fracasos la llevarán al linchamiento callejero. ¿Tendremos éxito en el futuro o sucumbiremos a la voluntad de la sociedad?
Finalmente, les dejo una última pregunta, para la que sé que todos tienen respuesta. ¿Qué es un héroe? Para mí, un héroe es alguien cuyo nombre quedará grabado en la leyenda. La historia recordará a un verdadero héroe no por la cantidad de subordinados que tuvo ni por el hecho de que convivió con quienes lo adoraban. No serán los más famosos ni los más buscados. Los verdaderos héroes serán recordados por el hecho de que nunca rescataron a nadie por dinero ni gloria, sino simplemente porque era lo correcto. Dicho esto, Shirou se apartó del micrófono y bajó de la plataforma. Sus pasos por las escaleras casi resonaron en comparación con el silencio que llenaba la arena. Sus palabras resonaron en la multitud hasta el punto de que casi temían susurrar sus opiniones a quienes estaban a su lado. No fue una sorpresa que guardaran silencio. En cierto sentido, había tocado el avispero. Los civiles de este mundo se sentían seguros porque había una sobresaturación de héroes patrullando las calles y la ayuda podía llegar en minutos. Sin embargo, la triste realidad era que, a veces, esos pocos minutos que tardaba el héroe en llegar significaban que ya era demasiado tarde. A nadie le gustaba abordar el asunto a menos que estuvieran señalando al culpable, y desafortunadamente, la culpa no siempre recaía en el culpable. Bien, dicho esto, empezó Medianoche, un poco desconcertada por lo que acababa de oír, pero haciendo todo lo posible por seguir adelante. Es hora de pasar a nuestro primer evento. Las preliminares, como se las conoce mejor. La primera ronda de este año es, una carrera de obstáculos. Es una carrera entre las 11 clases, con un circuito de casi 4 kilómetros alrededor de este estadio. Cantamos sobre la libertad en el campus, así que son libres de hacer lo que quieran mientras permanezcan en la pista. Medianoche se detuvo al final de su declaración, lo que le impidió decirles a los niños que se cuidaran. Era algo que jamás habría contemplado de antemano, pero el discurso de Shirou incluso le había provocado un frío profundo. Aún recordaba cuando era estudiante de tercer año aquí mismo en la academia y hacía prácticas con su Alteza Púrpura antes de su graduación, cómo había trabajado codo con una estudiante de segundo año a la que consideraba amiga. Y como todo había salido tan terriblemente mal. Negando levemente con la cabeza, se concentró en el inicio de la carrera de obstáculos, donde los estudiantes se habían apiñado unos tras otros, apretujándose lo más cerca posible de la salida. Al encenderse la primera luz, gritó: «¡Preparados! Comenzar». Al comienzo del evento, los de atrás observaron con cierta diversión mientras los de adelante se esforzaban al máximo por colarse por el estrecho eco. Allí se encontraban Shirou y Rin, sin mucha prisa por abrirse paso hasta el frente. No le sorprendió a Shirou descubrir que varios de sus compañeros habían optado por la misma estrategia. Al parecer, varios habían aprendido en las últimas semanas a no avanzar sin un plan. Al menos estaban tomando algo de sus lecciones. Su paciencia fue recompensada con la ventaja de Todoroki, que congeló el campo bajo sus pies y atrapó a quienes habían pensado en adelantarse. Quienes tuvieron la suerte de no tener los pies pegados al suelo tuvieron que sufrir la humillación de caer de bruces, con los pies mal preparados para el cambio de fricción en la superficie. Así que ese fue el acto inaugural, dijo Rin mientras saltaba, mucho más alto de lo que nadie tenía derecho a hacer, y aterrizaba con gracia sobre la puerta de salida. Shirou se unió a ella un momento después. Prestaron poca atención a las masas que se apiñaban debajo de ellas, atropellándose unas a otras intentando adelantarse. Era la forma más sencilla de eliminar a los mal preparados. Medianoche dijo que cualquier cosa era imposible, añadió Shirou. Si caen en el primer obstáculo, eso demuestra dónde están. La atención de Shirou se desvió ligeramente hacia donde sus compañeros de la clase 1 avanzaban, siguiendo a Todoroki hacia el siguiente obstáculo. Oh, son esas cosas otra vez. Con esas cosas, Shirou se refería a las máquinas gigantescas que se interponían en el camino de quienes habían llegado al frente del grupo. Shirou aguzó el oído al oír a un estudiante gritar que eran demasiados para pasarlos. Eso le pareció un buen calentamiento. Desde luego, no un desafío, pero sí algo de entretenimiento. Todoroki observó el segundo obstáculo y el desnivel que rodeaba las pocas plataformas seguras.
La cuerda que colgaba entre los pocos refugios variaba mucho de un punto a otro, lo que significaba que tendría que elegir con cuidado los caminos que tomaría. Bueno, eso fue fácil, dijo una voz femenina a sus espaldas. Todoroki se sorprendió un poco al pensar que había una gran diferencia con el resto del grupo. Al girarse para mirar por encima del hombro, Todoroki vio a Shirou acompañando a la mujer, una a quien recordaba vagamente haber luchado junto a Shirou hacía tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Shirou mientras se acercaba a Todoroki, sin mostrar ningún signo de agotamiento tras haber alcanzado al líder con aparente facilidad. No es que a Todoroki le sorprendiera en absoluto. HMMF, se burló Rin, ignorando los sonidos de explosiones y el desastre que caía a sus espaldas mientras el resto de su curso hacía todo lo posible por abrirse paso a través del infierno robótico. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia adelante. El abismo no la aterrorizaba en lo más mínimo. A primera vista, Todoroki pensó que tales acciones imprudentes conducirían al desastre y ya estaba preparando alguna forma de atrapar a la estudiante de estudios generales. Sin embargo, sus pensamientos llenos de miedo eran infundados. Rin cruzó la brecha con la mayor facilidad, aterrizó antes de saltar de nuevo con un movimiento fluido, cruzando la oscuridad sin temor a lo que yacía debajo. Antes de que Todoroki pudiera siquiera permitirse la sorpresa, solo pudo observar cómo Shirou cruzaba la brecha sin dudarlo, aunque tomando un camino ligeramente diferente al de su compañero. Un instante de pánico invadió la mente de Todoroki mientras se preguntaba si el estudiante de espigas sabotearía a quienes estaban detrás y cortaría las cuerdas que conectaban las plataformas. Afortunadamente, parecía que sus temores eran infundados, pues Shirou no parecía tener necesidad de destruir las esperanzas de quienes lo seguían. Mordiéndose el labio, Todoroki se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo mirando fijamente el obstáculo y empezó a avanzar. Con humor, se preguntó si Endeavor estaría sufriendo un aneurisma al verlo ser superado con tanta facilidad. El primer puesto es para Tosaka Rin, del Departamento de Estudios Generales, seguida de cerca por Emiya Shirou en segundo lugar. Ambos han superado el tercer obstáculo, mientras que muchos aún luchan por superar el segundo. Realmente están demostrando la diferencia de fuerza aquí. El comentario de Present Mid provocó un ligero pánico entre muchos estudiantes fuera del 1, al darse cuenta de que 2 de las codiciadas plazas ya estaban ocupadas. Quienes estudiaron con Shirou simplemente no se sorprendieron en lo más mínimo y simplemente decidieron seguir adelante. Midoriya se aferró con fuerza a la cuerda que atravesaba. El gran trozo de chatarra que había recogido del primer obstáculo colgaba de su espalda, presionándolo como si intentara arrastrarlo a las profundidades. Aún recordaba el sermón que All Might le había dado, sobre cómo esta era su oportunidad de demostrarle al mundo que estaba allí. No sabía muy bien cómo lo haría en ese momento, pero sabía que si se le presentaba una oportunidad, tendría que aprovecharla. Luchó por subir a la plataforma a la que acababa de llegar y, a gatas, vio que aún le faltaban 2 huecos para llegar a la meta. A juzgar por la cantidad de gente delante y detrás de él, Midoriya dedujo que estaba más o menos en la mitad del grupo, lo cual, considerando que aún no había usado su don, no era una mala situación. Sin embargo, un grito familiar cercano llamó su atención. No pudo evitar observar cómo Ochako perdía el equilibrio y caía, presionando rápidamente sus dedos para frenar considerablemente su descenso. Flotaría y se elevaría un poco, pero lo más probable era que no pudiera alcanzar la cuerda de la que se había caído. Midoriya sabía que no podría mantener la compostura mucho tiempo sin sentir náuseas y caer, por mucho que se adentrara en la oscuridad del pozo. Aunque habría sido completamente seguro con una red o algo similar preparado para atrapar a un estudiante que caía, Midoriya no lo vio así. Vio a alguien en peligro. Su mente corría mientras se quitaba el gran trozo de chatarra de la espalda y, usando el alambre que sujetaba el acero, lo ataba a sus pies. Incorporándose, Midoriya observó la cuerda frente a él y la figura de Ochako, que caía, y que empezaba a marearse. Entonces saltó. Midoriya no permitió que el miedo lo invadiera mientras sus manos se aferraban al antiguo dispositivo de equilibrio y empujaban los pies hacia abajo con todas sus fuerzas. El metal conectado a él cortaba la cuerda con facilidad.
Cayó, agarrado firmemente a la cuerda, con la mirada fija en el objetivo. «¡Agárrate!», gritó, y su voz llegó hasta Ochako, quien vio la cuerda acercándose. Liberó su don con precisión, agarrándose a la cuerda que se balanceaba hacia ella y permitiendo que el movimiento la impulsara hacia el pilar cercano. En el fondo de la cuerda, Midoriya esperaba este momento mientras inclinaba las piernas y clavaba el borde afilado de la lámina de metal directamente en el pilar, creando una plataforma sobre la que pararse. Su movimiento lo obligó a rebotar contra la pared con bastante dolor, pero en cambio se concentró en la figura de Ochako sobre él, pues la chica había logrado mantener el agarre en la cuerda. Al ver que Midoriya estaba debajo de ella, Ochako comenzó el lento descenso, bajando una mano tras otra, paso a paso. El resto de la competencia parecía pasar sin percatarse del desarrollo que se desarrollaba bajo sus pies. Ochako no tardó mucho en encontrar la seguridad en los brazos de Midoriya. El chico se quedó paralizado por un instante al ver a una chica en sus brazos antes de concentrarse en lo que necesitaba. ¿Estás bien?, preguntó, tartamudeando ligeramente. Sí, gracias, dijo Ochako, un poco nerviosa porque, a pesar de estar tan abajo en el pilar, aún no podía ver el fondo. No tenías que salvarme. No, lo hice yo, fue lo correcto, dijo Midoriya, dándose cuenta de que, si bien había desperdiciado sus posibilidades de superar la carrera de obstáculos, en general había tomado la decisión correcta. Las palabras de Chirou resonaron en su mente en ese momento, mientras se preguntaba cuántos héroes profesionales habrían hecho lo mismo de haber visto su situación. Mientras tanto, Ochako estaba un poco presa del pánico, preguntándose por qué había decidido bajar por la cuerda, por qué había elegido bajar en lugar de subir y así darse una oportunidad de victoria. Incluso si hubiera conseguido un puesto, sentía que no lo merecía tras haber sido salvada por alguien que no pudo llegar hasta el final por sí mismo. Mientras tanto, Midoriya hacía planes. Usando el uno para todos, podría lanzar fácilmente a Ochako hacia el final del segundo obstáculo y permitirle continuar. No podía usar toda su fuerza, pues semejante poder la haría volar fuera del estadio. No, tendría que usar solo una pequeña parte de su fuerza, la mínima que enviaría a Ochako en la dirección correcta a una velocidad que le permitiera flotar hasta un lugar seguro. ¿Cómo está tu estómago?, le preguntó a la niña que tenía en brazos, una situación que todavía le hacía subir la temperatura corporal. Un poco mareado, pero nada que no haya podido manejar antes, admitió Ochako. ¿Qué tienes en mente? Te voy a lanzar ahí arriba, declaró Midoriya. Necesitaré que optimices tu don para ajustar el aterrizaje, pero puedes lograrlo. Midoriya, dijo Ochako en voz baja, sin poder creer que, incluso en esa situación, el chico que la sujetaba intentara ayudarla. Antes de que pudiera decirle qué hacer, ella lo detuvo antes de que empezara su discurso. No. Ha pasado demasiado tiempo, no llegaré. Todavía podrías, Deku dijo, usando el nombre que él le había dado permiso. Esperemos aquí, ¿de acuerdo? Midoriya parpadeó varias veces mientras se preguntaba por qué Ochako había decidido no continuar y simplemente asentir en señal de aceptación. Si simplemente quería esperar el resto del tiempo aquí en sus brazos, entonces... La oscuridad cubrió el tono de rojo que adquirió su rostro. All Might observaba, esperando lo que estaba por venir. Los valientes esfuerzos de Midoriya probablemente habían pasado desapercibidos para la mayoría de los asistentes, pero sus acciones no habrían pasado desapercibidas para quienes importaban. Muchos de los presentes eran miembros de la comunidad de héroes que buscaban posibles estudiantes para realizar prácticas. Si bien el estudiante de primer año que llegaba en la mejor posición del torneo siempre atraía la mayor atención, los profesionales siempre buscaban algo con lo que pudieran trabajar. Ignorar el objetivo de salvar una sola vida era admirable y algo que sin duda se tomaría en cuenta. Aunque Midoriya no había usado su don ni una sola vez durante la presentación. Era difícil saber si esto le beneficiaría o no, ya que técnicamente no había demostrado nada más que su determinación por ayudar a los necesitados. No recibiría muchas propuestas, pero sin duda algunos verían el potencial.
Técnicamente no era la forma de anunciar que estaba allí, pero aún así era una forma. Los 42 de arriba se han ganado el derecho a avanzar, anunció Medianoche, mientras los nombres de los que habían logrado superar el segundo obstáculo se mostraban en la pantalla detrás de ella. 42 parece un número extraño, dijo Rin mientras Medianoche continuaba con su discurso. No sé cuántos estudiantes hay en nuestro año en todas las clases, tal vez sea divisible por 42, dijo Shirou ofreciendo una respuesta a la pregunta tácita. Por improbable que parezca, puede que tengas razón, dijo Rin con indiferencia mientras Medianoche anunciaba que la siguiente conquista sería una batalla de caballería. No pienses ni por un segundo que te llevo en brazos. Ni lo soñaría, rió Shirou mientras observaba brevemente al resto de la competencia. Por muy entretenido que fuera tener a Rin sobre sus hombros durante todo el combate, existía la posibilidad de que se cayera y los dos quedaran descalificados. Así que necesitaba encontrar a alguien dispuesto a unirse a ellos que no los detuviera. Con la excepción del primer puesto, cuya cabeza vale 10 millones de puntos. Exclamó Medianoche, exagerando el valor de su posición de liderazgo. Y lo mucho que se había convertido en un objetivo posterior. ¿Qué? Gritó Rin en estado de shock mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Mientras tanto, Shirou se rió entre dientes ante el giro de los acontecimientos y ahora tenía que tratar de averiguar quién estaría dispuesto a unirse a su equipo con el hecho de que todos los demás los estarían cazando.